Hola a todos, espero que estén muy bien. Esto es Matemática e Ingeniería para Todos. Yo soy Francisco y este es el primer video que grabo de química. Bien, va a ser un video de química general. La idea original era hacer un video sobre equilibrio ácido-base y hablar un poco de pH y cálculos de pH, pero me pareció más acertado comenzar con estas definiciones básicas, porque a veces para explicar un poco equilibrio de pH hay que hablar de concentración de protones y por más que parezca algo simple, el término concentración puede llevarnos a algunas confusiones, por lo cual quería definir un poco eso inicialmente. Bien, para eso uso como disparador un problema, bien, un problema típico de soluciones. Nos dice que se prepara una solución y nos da las instrucciones de preparación de esa solución acuosa, mezclando 250 mililitros de agua pura, que tiene densidad de 1 gramo por mililitro, con 10 gramos del compuesto puro A, 10 gramos del compuesto puro B y 10 gramos del compuesto C. Bien, puro también, no está aclarado, pero son tres sustancias puras A, B y C. Bien, ya estoy hablando de sustancias puras, solución acuosa, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. La densidad de la solución final formada va a ser 1,13 gramos por mililitro. Bien, es decir, va a cambiar la relación de masa-volumen, que antes era 1 gramo por mililitro para el agua pura, va a modificarse. Bien, va a ser más densa. O sea, si tengo la misma cantidad de mililitros de solución, voy a tener más masa. Y nos pide el problema calcular la concentración, bien, ya hablamos de una definición que es la concentración expresada como fracción másica, porcentaje peso en peso, porcentaje peso en volumen, fracción molar, concentración molar y concentración molar. Bien, y aquí debajo tenemos un poquito el esquema, cuál es nuestra situación. Tenemos por un lado agua pura, bien, el agua pura la tenemos aquí en un vasito precipitado. Tenemos 250 mililitros, que estos 250 mililitros van a ser equivalentes a 250 gramos. ¿Por qué? Porque la densidad es 1, dato de problema, ¿bien? Pero para el agua en particular, sobre todo en las soluciones, normalmente a 20, 30 grados, que son las soluciones típicas que trabajamos en un laboratorio, ¿bien? La densidad del agua va a ser 1 gramo por mililitro. Y tenemos aquí calculado, el peso molecular del agua, bien, como la suma de los pesos atómicos o masas atómicas, bien, del hidrógeno, dos veces, porque en la fórmula química del agua está dos veces, más una vez el peso atómico del oxígeno, bien. Eso nos da 18 y tenemos como datos los pesos moleculares de las sustancias A, B y C. Notarán que A y B son líquidos y C es un sólido, ¿bien? Pero no importa, después cuando lo mezclemos vamos a terminar teniendo una solución acuosa. Vamos a definir qué es una solución acuosa, ¿bien? Porque yo estoy hablando de solución acuosa por lo que me dice el problema, pero vamos a ver bien cuándo vamos a estar en una solución acuosa, cuándo vamos a tener frente a nuestros ojos una solución acuosa, ¿bien? Y para eso, primero que nada, tenemos que definir lo que es una sustancia pura, ¿bien? La sustancia pura va a ser una forma de materia o una porción de materia que se va a caracterizar porque sus unidades constituyentes son moléculas del mismo tipo. Parece complicado lo que digo, pero es bastante simple. Si yo agarro, por ejemplo, un frasco, ¿bien?, con agua destilada en su interior y yo le hago un zoom, ¿bien?, a esa agua destilada y la fracciono, ¿bien?, y voy separando todas las moléculas que tiene esa porción de agua, van a tener una estructura H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, ¿bien? Si yo aquí tuviera, por ejemplo, una molécula de sal, ¿bien?, o del componente A, ya dejaría de tener una sustancia pura, sino que pasaría a tener una mezcla, ¿bien? Pero cuando yo tengo una sustancia pura, todas las moléculas, todas las unidades constituyentes son la misma. En nuestro caso tenemos agua, que es una fórmula química conocida, y después tenemos sustancias que son inventadas o teóricas, ¿bien?, que son A, B y C. Tenemos como dato los pesos moleculares, cuánto pesa la molécula, pero no sabemos cómo está formada A. No sabemos si es cloruro de sodio, no sabemos si es un ácido, no sabemos nada, bien, de esos componentes. Lo único que sabemos es el estado de agregación por lo que vemos en los dibujitos. Vemos que A y B son líquidos y C es un sólido.
Bien. Una mezcla es entonces la combinación de dos o más sustancias en las que conservan sus propiedades distintivas. Por ejemplo, es decir, van a conservar su composición química, su fórmula química. Bien. Por ejemplo, el aire. Bien. El aire es una mezcla de distintos gases, predominantemente nitrógeno. Va a tener oxígeno también, que es lo que nosotros respiramos. Va a tener dióxido de carbono, que es lo que nosotros liberamos en el proceso de respiración, el gas de desecho, bien, que genera nuestro cuerpo y que también lo generan las fábricas, por ejemplo. Va a haber algo de monóxido de carbono, que también va a ser generado por contaminación, por las fábricas, bien. Va a haber gases nobles, va a haber otro tipo de gases, pero va a ser una mezcla de todas estas sustancias, bien. Cada una de estas, el nitrógeno solo es una sustancia, el oxígeno es una sustancia, el dióxido de carbono es una sustancia. Combinarlas me va a dar una mezcla. Y la mezcla puede llegar a ser homogénea o heterogénea. ¿Bien? ¿Cuáles son las distinciones entre mezclas homogéneas y homogéneas? Es bastante sencillo. ¿Bien? En la mezcla homogénea la composición es uniforme. En la mezcla heterogénea no. Por ejemplo, si yo mezclara sal, ¿bien? Supónganse que C es algún tipo de sal y yo vuelco un poco de sal en el agua y lo agito y se diluye, ¿bien? Cada porción de esa agua salada que genere va a tener las mismas propiedades físico-químicas, ¿bien? Vamos a estar en presencia, perdón, de una mezcla homogénea. Y una mezcla heterogénea, si yo pusiera aceite, los invito a hacerlo en sus casas, con un vaso de vidrio, bien, cargarlo hasta la mitad de agua y ponerle un poco de aceite, no digo de llenarlo, pero sí llevarlo hasta un 70% con el restante con aceite de cocina, y van a ver que se van a formar como unos lamparones, como unas burbujas grandes de aceite, bien, si lo agitan, pero si lo dejan reposar, ese aceite va a terminar depositándose en la zona superior, bien, y vamos a tener una primer capa o fase, como la vamos a llamar, bien, que va a ser una fase homogénea, va a ser solo aceite, bien, y vamos a tener una segunda fase debajo que va a ser una fase acuosa, bien, en este caso estamos en presencia de una mezcla heterogénea. Pero en nuestro caso, cuando hablemos de soluciones acuosas, bien, que es la última definición de mi lista, una solución acuosa, bien, va a ser una solución, que es la anteúltima definición, y la solución es una mezcla homogénea. Así que olvidémonos por un momento de las mezclas heterogéneas, sepamos lo que es, pero no lo vamos a usar en nuestro ejercicio. Una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿bien? En la que una sustancia prevalece en mayor proporción respecto a las otras, vamos a llamar a la sustancia que es mayoría solvente. Y a las demás que están en menor proporción la vamos a llamar soluto. ¿Bien? Eso para solución en general. Si el solvente es agua, entonces la solución es acuosa. Si no, no. Pregunta de examen. Si tengo 100 kilos de sal y 1 kilo de agua, ¿estamos en presencia de una solución acuosa? No. ¿Por qué? Porque si bien hay agua entre los componentes de mi solución, el agua no está en mayor proporción. ¿De acuerdo? Entonces no va a ser una solución acuosa la del ejemplo que acabo de citar. Si al revés, si tengo 100 kilos de agua y le agrego 1 kilo de sal, voy a tener una solución salina. ¿Bien? La solución acuosa de sal. Bien. Ahora, vamos a nuestro dibujito. Bien. Olvidémonos un poquito del problema por el momento. Ahora lo vamos a retomar. Pero supongamos que tenemos nuestro tarrito de agua y le agregamos 1 gramo de sal. Bien. Esto me va a generar una solución. Ahora le agrego después adicionalmente otro gramo de sal. Bien. Si yo tengo la misma cantidad de agua que tenía inicialmente, cambié las características de mi solución. La proporción es distinta. Supongamos que tenía 100 gramos de agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo? Cuando agrego 1, tengo una solución 1 que va a ser 101 gramos. De esos 101 gramos, 100 van a ser agua. Y 1 gramo va a ser sal. ¿Bien?
Una solución 2, pensemos en un caso distinto, un poco más extremo, vamos a poner 15 gramos, ¿bien? Voy a tener 115 gramos, de los cuales 100 gramos van a ser agua y 15 gramos van a ser sal. Ahora los invito a tratar, si tienen una balanza en su casa, a experimentar de hacer una solución con estas características y hacer otra con esta y tomar un sorbo de cada uno de esos vasitos que prepararon y van a ver que el segundo probablemente sea mucho más intomable que el primero. Bien, va a quedar mucho más salada el agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando la concentración de sal. Estamos aumentando la concentración de soluto en nuestro solvente. Bien, esto para un caso de una mezcla muy sencilla, una mezcla binaria. Tenemos dos componentes, dos sustancias puras. Una es agua, la otra es sal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir a un caso un poquito más particular, más complejo, que es en el que tengo varios componentes, como esta situación. Yo le voy a agregar un poco de A, un poco de B y un poco de C. Bien. Y voy a terminar teniendo una sustancia, a priori, o sea, podría llegar a ser transparente por las cantidades. No podría llegar a notar la diferencia de colores, pero en principio, para esquematizar, vamos a plantear que agregando los tres componentes obtengo este color resultante. Bien. También tengan en cuenta, hay una simplificación en mis consideraciones, que es que lo único que estoy haciendo es mezclar sustancias, pero no están reaccionando químicamente entre ellas. Bien. Eso es muy importante de remarcarlo. Entonces tengo ahora esta nueva solución, bien, y yo lo que quiero hacer es caracterizarla, porque no es lo mismo agregar 10 gramos de cada uno, como me propone el ejercicio, que agregar 10 gramos de A, 100 de B y 1 de C, etcétera. Bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir definiendo estas concentraciones, bien. Yo aquí las tengo apartadas como las pide, bien. Me pide fracción másica, porcentaje peso en volumen, fracción molar y las concentraciones molares y molales. Bien, estas últimas tres van a ser de interés para los químicos, sean licenciados, sean ingenieros o estén trabajando con alguien que esté trabajando con reacciones químicas. Y estas otras van a ser de uso común e interés para cualquier otra aplicación. Por ejemplo, cuando alguien utiliza alcohol, ahora con toda esta situación del COVID, nos recomiendan trabajar con alcohol al 70%. ¿Qué es ese 70%? Bueno, es una concentración peso en peso. Bien, estamos diciendo que tenemos que tener 70 gramos de alcohol cada 100 gramos de solución. Me estoy adelantando la definición, no importa. Pero bueno, son de uso más cotidiano, no implica reacción química. Las tres que marco abajo son más de uso particular cuando estamos trabajando con algún sistema donde hay reacción química. Bien, pero no deja de ser una forma de expresar la concentración. Entonces, ¿qué van a hacer nuestras concentraciones? Va a ser una regla, una proporción. Bien, va a ser una definición que nos va a indicar cuánto tenemos de soluto en una solución o respecto al solvente. Bien. Entonces para eso vamos a ver las definiciones. Aquí tengo la definición de fracción másica. La vamos a trabajar con una letra W y un subíndice I. Y vamos a decir que va a ser WI igual a M sub I dividido M tot. Bien. ¿Quién es M? La masa. Entonces la definición va a ser la masa de soluto. Bien. Vamos a trabajar con el subíndice I para referirnos al soluto. Acuérdense, el soluto es la sustancia que está en menor proporción. El solvente es la predominante. En nuestro ejercicio A, B y C son solutos. Bien, cada uno tengo 10 gramos. Y el agua va a ser mi solvente. ¿De acuerdo? Entonces, la masa en gramos, bien, respecto a la masa total me va a dar la fracción másica. Entonces yo ya estoy en condiciones de calcular, de ir completando mi tabla. Bien, aquí tengo la tabla que va a responder a la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de mi problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo la fracción másica de A? La fracción másica de A va a ser igual a la masa de A dividido la masa total de mi sistema. ¿Quién es la masa de A? Lo que agregué de A, 10 gramos. ¿Y quién es la masa total de mi sistema? Y va a ser lo que agregué de A, lo que agregué de B, lo que agregué de C y lo que tenía de agua originalmente, ¿bien? Entonces va a ser
10 gramos más 10 gramos más 10 gramos. Bien, esto sería, recuerden, A, B y C, no me acuerdo qué colores usé, no importa. Más los 250 gramos, ¿bien?, de agua que se corresponden con los 250 mililitros de agua pura. Si la densidad es 1, quiere decir que por cada 1 mililitro tengo 1 gramo. Tengo 250 mililitros, tengo 250 gramos de agua. ¿Bien? Entonces, toda esta suma que me va a dar 280 gramos, esto va a ser la masa total de mi solución. ¿De acuerdo? Ahora, yo calculo la fracción de A, ¿bien?, y me va a dar 10 dividido 280. Esto me da, lo voy a completar en la tablita aquí debajo, 0,036. Bien, hago un redondeo. Si lo hacen con la calculadora le va a dar 0,0357 y sucesivamente. Bien, pero redondeamos. Ahora, fíjense que esto que me relaciona los gramos de A, o sea, esta cantidad me dio para A 0,036 gramos de A sobre gramos totales. Bien, como el gramo en realidad no tiene esta especificación, yo estoy sumando gramo con gramo, puedo simplificar las unidades y la fracción es adimensional. Pero tengan en presente que lo que calculamos es, esto lo que me da, la fracción básica es una regla de 3 simple, me da una proporción. Tengo que cada 1 gramo total de solución voy a tener 0,036 gramos de la sustancia A. Ahora, es muy fácil de ver, bien, no voy a entrar en mucho detalle, pero que si agregué la misma cantidad de gramos de B y la misma cantidad de gramos de C, bien, las fracciones B y C me van a dar iguales. Bien. ¿Por qué? Porque va a ser la masa de B sobre la masa total, la masa de C sobre la masa total. La masa total es siempre la misma y la masa de A es igual a la masa de B, es igual a la masa de C en nuestro ejemplo. ¿Bien? Muy importante marcar eso. Tengo 10 gramos de cada sustancia en nuestro ejemplo. Entonces puedo completar aquí la tabla. Bien, 0,036, 0,036. Bien. Y ahora podría haber agregado una, me olvidé, me doy cuenta ahora, podría haber agregado una cuarta fila a mi tabla que fuera para el agua, ¿bien? Y yo podría calcular la fracción para el agua, ¿bien? Vamos a hacerlo. La fracción para el agua, ahora sí me va a dar distinta, obviamente. ¿Por qué? Porque no tengo 10 gramos de agua, tengo 250. Entonces la fracción del agua, ¿bien? Lo anoto aquí abajo y después lo borramos. Va a ser la masa de agua dividido la masa total. Estos son 250 gramos dividido 280 gramos. Simplificamos. Y esta cuenta, 250 dividido 280, nos da 0,892. ¿Bien? 0,892. ¿Bien? Y ahora fíjense esto. Si yo sumo estas cuatro fracciones, 0.892 más 0.036 por 3 con la calculadora directamente, la cuenta me da 1. ¿Bien? Como sumé todos los componentes, ¿bien? Tengan presente que la sumatoria de fracciones másicas de todos los componentes en una solución me tiene que dar siempre 1. ¿Por qué? Porque es la masa de cada componente individual dividido la masa total. Si yo hago la sumatoria, saco factor común, la masa total, y me queda en el numerador la suma de todas las masas, que es la masa total. Masa total dividido masa total me va a dar 1. ¿Bien? No quiero detallar mucho más esa relación para no perder tanto tiempo. Pero bueno, ya tenemos entonces las fracciones básicas de todos los componentes de A, B y C que nos pedía el problema y de agua que lo agregué yo ahora. ¿Bien? Y ahora vamos a ver el cálculo del porcentaje peso en peso. ¿De acuerdo? Tenemos la definición aquí. El porcentaje peso en peso se define como la cantidad de gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y se va a calcular así. Fracción másica por 100. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que me relaciona el porcentaje peso en peso? Tengo que
recuerden, que la fracción másica, que en nuestro caso era 0,036, nos indica que en 1 gramo de solución yo tengo 0,036 gramos de A. ¿Bien? Entonces, en 100 gramos de solución voy a tener una cantidad X que va a ser igual al porcentaje peso en peso. Y esa cantidad va a ser igual a 100 por 0,036 dividido 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda? La fracción másica multiplicada por 100. Como las tres fracciones másicas son iguales, ¿bien? Los porcentajes peso en peso van a ser iguales y van a ser igual a 3,6% peso en peso. ¿Bien? Y 89,2 si queremos completar la del agua también. Ahora se viene una complejidad adicional que es el cálculo del porcentaje peso en volumen y para eso vamos a definir qué es el porcentaje peso en volumen. El porcentaje peso en volumen es la cantidad de gramos de soluto cada 100 mililitros de solución, no cada 100 gramos. Entonces acá ya estamos mezclando unidades, combinando terrenos, hay que tener cuidado con eso, ¿bien? Antes estábamos trabajando en cantidades adimensionales y ahora tenemos gramos cada 100 mililitros de solución, ¿bien? ¿Qué necesitamos? O sea, nosotros conocemos cuáles son los gramos de nuestra solución. Habíamos dicho que la masa total de nuestra solución era 280 gramos. Lo que nos falta es el volumen total de la solución. El volumen total de la solución. Y ese volumen yo lo puedo vincular a través de la masa total por medio de la densidad de la solución, que es un dato de problema. Bien, ahí me dice que la densidad de mi solución es 1,13 gramos por mililitro. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1 mililitro de solución yo tengo 1,13 gramos de solución. Bien, entonces en 100 gramos de solución, bien, o perdón, mejor dicho, no lo hagamos a 100, sino hagámoslo a lo que tenemos, a 280. En 280 gramos de solución, ¿cuántos mililitros voy a tener? Y voy a tener una cantidad que va a ser el volumen total del sistema. ¿Bien? O el volumen total de mi solución. Y ese volumen total va a ser igual a ¿cuánto? A 280, ¿bien? Por 1 dividido 1,13. ¿Bien? Si quieren podemos verificar las unidades, me quedaría 280 gramos de solución, aquí tenemos 1,13 gramos de solución, se simplifican y me termina quedando mililitro de solución, ¿bien? Mililitro de solución. Es decir, que si yo a la masa total la divido por la densidad, me da el volumen total, ¿bien? Hacemos la cuenta con la calculadora, 280 dividido 1,13, esto da 247,79 mililitros. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ese es el volumen total de mi sistemita, de mi vaso de precipitado, donde yo agregué 10 gramos de A, 10 gramos de B y 10 gramos de C. ¿Bien? Agregué 10 gramos de cada sustancia. Ahora, bien, yo tengo, fíjense, que puedo calcular los gramos cada 100 mililitros, que es la definición del porcentaje peso en volumen. ¿Por qué? Porque yo conozco que tengo cada 247,49 mililitros de solución, yo poseo 10 gramos de A. Entonces, en 100 mililitros de solución, que es lo que me va a definir a mí el porcentaje de volumen, me va a dar una cantidad X de gramos que va a ser igual al porcentaje peso en volumen. ¿Bien? Entonces hago 100 por 10 dividido 247,49 y esto me da 4,04. ¿Bien? Esta cantidad de gramos de A cada 100 mililitros de solución va a ser el porcentaje peso en volumen. Entonces completo, perdón, 4,04. Bien. Y ahora tenemos la misma situación que antes. Fíjense que es la masa de A cada 100 mililitros, pero si yo agregué la misma cantidad de A, de B y de C, esta concentración, hago el mismo cálculo para B y para C, me va a dar lo mismo. Con lo cual, esta concentración
es 4,04 en los tres casos, ¿bien? Y en el último caso, ¿bien? En el último caso tendríamos que ver cuántos gramos de agua hay. Yo tengo 250 gramos de agua en 247,7 mililitros de solución. En 100 voy a tener una cantidad X que me va a dar ese porcentaje de peso en volumen. ¿Bien? 100 por 250 dividido 247.7, esto nos da 100,9. Bien, punto 1, aclaración 1 al respecto. El porcentaje peso en volumen del agua no se estila usar, se utiliza para los solutos. Bien, no se usa para el solvente. Pero de todas formas yo quería marcarle esto porque esta cantidad, o sea, se puede calcular por definición y dio más grande que 100. Bien. Pero acuérdense que técnicamente esto no está definido como un porcentaje, sino que está definido como una relación de gramos cada tantos mililitros de solución. ¿Bien? Y esos mililitros están afectados por la densidad. Entonces, como esta solución es muy densa, si bien yo tengo menos mililitros, en 100 mililitros voy a tener más gramos. Entonces, por eso puedo tener más de 100 gramos. ¿Bien? Por eso la suma de estas cuatro en este caso me da más de 100. Por el contrario, aquí si sumo estos 4 me va a dar 100 clavado. ¿Bien? De acuerdo, bien. Hecha esta aclaración vamos a continuar un poquito. Ya tenemos la mitad de nuestra tabla resuelta. Bien. Vamos ahora a definir lo que es una fracción molar. ¿Qué es una fracción molar? La fracción molar es parecida a la fracción másica, pero relaciona el número de moles de una sustancia respecto al número de moles totales. Entonces, para eso yo necesito poder calcular los números de moles de cada sustancia en mi problema. ¿Bien? Por eso, el problema nos permite, bueno, con la fórmula química del agua, calcular el peso molecular del agua, que sería 18 unidades de masa atómica, o gramos por mol, o kilogramos por kilomol. Son todas expresiones equivalentes a lo que acabo de decir. Y tenemos las sustancias A, B y C que no conocemos, pero sabemos sus pesos moleculares. Bien, son datos del problema. Entonces, con los pesos moleculares y las masas agregadas, que también son datos del problema, puedo calcular la cantidad de moles de cada sustancia. Bien, vamos a calcularlo aquí debajo. Perdón por el desorden. Soy un poco así. Número de moles de A. El número de moles de A va a ser la masa de A, bien, dividido el peso molecular de A. Es decir, tengo 10 gramos dividido la cantidad 35 expresado en gramos por mol. Bien, entonces esto me va a dar 10 dividido 35, 0,286. 0,286 moles de A. Bien, voy a borrar un poquito porque no tiene sentido dejar la cuenta hecha. Ustedes pueden pausar y volver para atrás en el video después, no van a tener problema. Bien, y vamos a arrastrar este resultado y vamos a hacer lo mismo para las demás especies. ¿Qué otra especie tengo? El número de moles de B va a ser la masa de B dividido el peso molecular de B. Bien, peso molecular de B ahora es 110, entonces si yo a los 10 gramos que tengo lo divido por 110, me da 0,091 moles. ¿Bien? Y por eso, a propósito, en el problema yo pensé en una solución en la que le agregaba la misma cantidad de gramos de los tres componentes. Como los componentes tienen distintos pesos moleculares, la cantidad de moles que estoy agregando es distinta. Entonces las concentraciones molares y las fracciones molares en este caso van a cambiar, si bien las másicas son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, el número de moles de C va a ser igual a la masa de C dividido el peso molecular de C, y esto nos va a dar 10 dividido 50, que nos da 0,2 moles. Bien, y nos falta, que lo voy a agregar aquí abajo, o vamos a arrastrar un poquito si no. El número de moles de agua va a ser la masa de agua
dividido el peso molecular de agua. ¿Cuánto es la masa de agua? En 250 mililitros, ya lo dije unas 200 veces, tengo 250 gramos. 250 dividido 18 gramos por mol, eso me va a dar 13,889 moles de agua. ¿Bien? Entonces, con estos 4 moles, que son las 4 sustancias que tengo, con estas 4 cantidades de moles, bien, una para cada sustancia que yo tengo en mi solución, voy a sumarlo y voy a calcular el número de moles totales. El número de moles totales para este ejemplo, para este ejercicio, va a ser el siguiente. 0,2 más 13,889. Bien, sumo los 4 que ya obtuve, me da 14,466. ¿Bien? Muy bien. Estoy verificando no haber hecho nada malo en la calculadora. Tengo todos los números. Bien. Entonces, el número de moles totales va a ser 14,466 moles. ¿Bien? Entonces, la relación de fracción molar, por definición, va a ser el número de moles de la especie I respecto al número de moles totales. Entonces, puedo calcular la fracción másica para el componente A, me va a quedar XA, va a ser igual a 0,286 dividido 14,466. 0,286 dividido 14,466. Esto me da 0,019. Voy a redondear a 0,02. 0,02. Bien. Para el segundo caso tengo 0,091 moles dividido 14,466. Esto me da 6,29 por 10 a la menos 3. Esto me va a dar 0,006. Bien, es una fracción muy pequeña en moles. Si bien las fracciones en másicas eran iguales, bien, la de B es bastante más chica que la de A. Y para C voy a tener 0,2 dividido 14,466, 0,0138, vamos a redondear a 0,014. 0,014. Bien. La fracción másica la puedo calcular como de agua, perdón. La fracción molar. Ya llego con el caballo cansado a este último tramo del video. La fracción molar de agua, bien, la puedo calcular como el número de moles de agua dividido el número de moles totales, o 1 menos todas las otras fracciones, porque las fracciones van a respetar la misma relación que las fracciones másicas, bien, por razones similares en cuanto a la matemática. Entonces vamos a calcularla directamente como 1 menos 0,02 menos 0,006 menos 0,014. Y esto da 0,96. Bien. Y ahora los invito a hacer el cálculo del número de moles de agua dividido el número de moles totales y tienen que obtener el mismo número, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya tenemos parte de la tabla completa. Me falta ahora definir las concentraciones molares y molales de cada especie, ¿bien? Entonces vamos a ir a las definiciones. La definición de concentración molar va a ser los moles de soluto por cada litro de solución. ¿Bien? En un litro de solución, ¿cuántos moles de cada soluto tengo? ¿Bien? Entonces para eso tengo que aplicar una proporción. Yo no tengo un litro de solución. Yo tengo, habíamos calculado hoy, 247,79 mililitros. ¿Bien? Pero sé que en esta cantidad de litros tengo ¿cuántos moles de A? Por ejemplo. Y de A tengo 0,286. Bien, voy a borrar un poquito porque ya está muy sucio el pizarrón. Me voy a quedar con el resultado del volumen de mi solución para aplicar la regla de 3 y poder calcular las concentraciones molares. Bien, que son las que tengo que calcular a continuación. Entonces tengo que el volumen de mi sistema, bien, voy a borrar aquí también. Hacemos un poquito de zoom, ahí está. El volumen del sistema,
o de el volumen total de mi solución, como lo habíamos llamado hoy, va a ser igual a 247, tengo aquí, 79 mililitros. ¿Bien? Ahora bien, yo sé que en esos 247,79 mililitros yo voy a tener una cantidad, voy a arrastrar, bien, los moles que ya calculé. A ver si puedo. Ahí va. Muy bien. Entonces voy a hacer el mismo cálculo para cada especie. ¿Bien? ¿Yo qué es lo que tengo? Que en 247,79 mililitros de solución, ¿bien? Que es la solución que yo construí, que yo armé, tengo 0,286 moles de A. ¿Bien? En 1000 mililitros de solución, que es 1 litro, ¿bien? Voy a tener una cantidad X que va a ser igual a la fracción, a la concentración, perdón, molar de la especie A. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy a tener los moles cada 1 litro. ¿Bien? Que es la definición de molar. Entonces, la concentración molar de la especie A va a ser conocida a partir de esta regla de 3 simple. 1000 por 0.286 dividido 247,79. Esto me da 1,15. ¿Bien? Y decimos entonces que la concentración es 1,15 molar, que lo podemos escribir como M mayúscula, o moles por litro. ¿Bien? Aquí no está especificado, pero ese litro es por litro de solución. ¿Bien? Aclaro que es solución porque la molal con L al final va a ser por kilo de solvente. Pero bueno, no me adelanto. Vamos a seguir calculando las demás. Es la misma regla de 3. Ahora lo vamos a hacer para B. Bien. Tengo que en este volumen tengo 0,091 moles de B. Bien. En 1000, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 1000 por 0.091 dividido 247,79 me da 0,367. Anoto para redondear 0,37 moles por litro de solución. ¿Bien? Y la fracción de C va a ser, perdón, la fracción o la concentración molar de C va a ser el número de moles de C por litro. Bien, hacemos la misma regla de 3. Tengo que, en ese volumen tengo 0,2 moles de C. Bien, en 1000 voy a tener una cantidad X, hago la cuenta, 1000 por 0.2 dividido 247,79 y esto da 0,807, bien, redondeamos a 0,81, la concentración va a ser 0,81 mol por litro. Aquí, menos que menos, se estila utilizar la concentración del agua en este tipo de soluciones diluidas, pero la podríamos calcular, si quisiéramos, y expresarla en concentración molar. Bien, lo voy a hacer para que lo vean como una curiosidad. Bien, ¿qué vamos a tener? ¿Cuántos moles de agua teníamos? 13,889. Bien, entonces aquí tengo 13,889 en esta cantidad de mililitros de solución. En 1000, ¿cuánto voy a tener? Entonces hago la cuenta, hago 1000 por 13,889 dividido 247,79 y esto me da 56. 56,05 moles. Bien, cada litro de solución, entonces tengo una concentración molar de 56 mol por litro. Bien, siempre el agua va a estar en el orden de esta concentración porque vamos a trabajar con agua como solvente y va a ser predominante. Bien,
y va a tener este tipo de proporciones, pero no nos da mucha información, no se estila a trabajar con unidad de molaridad para el agua, sino que se utiliza para los solutos y el solvente queda calculado automáticamente, ¿bien? Y por último, se me hizo un poco largo, pero bueno, ya vamos redondeando, vamos a calcular las concentraciones molales como la relación de mole de soluto por cada kilo de solvente. Entonces vamos a usar la misma regla de 3 simple, pero ahora vamos a usar kilo de solvente. Si es kilo de solvente, ¿quién es el solvente? El agua. Entonces la regla que tengo que usar es con la cantidad de agua que tengo. En mi solución yo tengo 250 gramos de agua. Si en 250 gramos de agua tengo 0,286 moles de A, en 1000 gramos de agua, que sería 1 kilo de agua, que es mi solvente, voy a tener una cantidad de moles que va a ser igual a 1000 por 0,286 da 286 dividido 250. Esto nos da 1,144. 1,144 y se estila escribirlo con una M chiquita, la concentración molal, o sería moles sobre kilo, y acá se aclara que son kilos de solvente, ¿bien? O kilo de agua en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, esto me quedó media chica la tabla, sería 1,144. Esto pasa porque como la densidad es muy parecida a 1,13, ¿bien? Teníamos que el volumen de la solución era 250, 247 y los gramos de agua son 250. Entonces, son tan parecidos los gramos de agua y el volumen de solución que las concentraciones nos van a quedar muy parecidas en número. ¿Bien? Pero se calculan de forma diferente. Voy a cerrar con la tabla, voy a hacer hasta el B y el C y cerramos. Tengo la misma relación, ahora tengo 0,091 de B. Bien, entonces hago 91 dividido 250, esto me va a dar 0,364, esta es la cantidad, 0,364 moles por kilo de solvente. Bien, fíjense de nuevo la similitud. Y finalmente voy a tener 0,2 por 1000 dividido 250 y esto me va a dar 0,8 clavado contra 0,81 que me había dado, 0,8 moles por kilo de solvente. Bien, y si lo quisiera hacer con el agua, ahí sería mucho más sencillo, porque la relación me va a dar siempre 1. Bien, no, miento, estoy diciendo pavada. En realidad lo que voy a tener es que voy a tener por cada kilo de solvente voy a tener 1 kilo de agua. Pero ¿cuántos moles son 1 kilo? Y 1 kilo son 1000 gramos. ¿Bien? Si tengo 1000 gramos de agua, ¿cuántos moles son? Son 1000 dividido 18. 1000 dividido 18 me da 55,5 periódico. ¿Bien? Que es ese número que le dije que les iba a dar siempre parecido. Pero bueno, en este caso sería molal, perdón, M minúscula. Entonces aquí no importa la solución, voy a tener siempre 55,55 porque es calculado moles de agua respecto al solvente que es la propia agua. ¿De acuerdo? Así que aquí tengo la misma unidad que para el resto de la columna, moles por kilo solvente. Pero bueno, en definitiva, o sea, en resumen, lo que nos importa es lo que está dentro de la tabla. Lo que está afuera yo lo sumé para que vean qué pasa con el agua, que es el solvente, que es lo que está en mayor proporción. ¿De acuerdo? Pero lo que nos va a caracterizar nuestras soluciones van a ser las concentraciones de los solutos. ¿Bien? Y es importante poder distinguir entre fracción másica, molar, porcentaje peso en peso o concentración molar o molal para poder resolver los distintos problemas que puede llegar a haber en un examen de química general en lo inmediato o cuando tengamos que hacer alguna solución o alguna dilución en el laboratorio. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier duda me dejan en el comentario.